tienen derecho otros sectores de la vida nacional, además de los partidos políticos. O sea, la constituyente por eso es más representativa, porque en el Congreso actualmente solo están los partidos políticos. Sí, pero tú eres politólogo. Es lo mismo que la actividad electoral. Todos tienen derecho. Y durante años los izquierdistas decíamos que nos coartaban nuestros derechos electorales. Cuando se han salido las izquierdas ruegos, resulta que hay un establecimiento que domina. Y ese establecimiento acaba controlando las cosas. Bueno, pero en el caso actual, los congresistas han terminado en algunos casos sustrayendo la soberanía popular. Y precisamente en el referéndum, el artículo 22, numeral 2, consagra el referéndum, si el pueblo tiene derecho a decidir en referéndum, pero cuando vamos al 210, y no sé si a ustedes les recuerda ese 210, y todo el mundo en los liceos y universidades, cuando habla de constitución, sabe de qué me estoy hablando con ese 210, que fue el artículo que presionó Pedro Santana incluir en la primera constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844 para que el presidente de la República tuviera amplios poderes de acción sin pedirle cuenta. Pues ahora en la nueva constitución, el 210 dice que cuando se solicite un referéndum, que no puede ser para la revocación de mandato, o sea, el referéndum se puede convocar para cualquier tema, menos para la revocación de mandato de funcionarios electos. Pero dice ese 210 que cuando se convoca un referéndum, el Congreso deberá decidir por 2/3 partes antes de convocarlo. Entonces, ¿qué referéndum es ese? Si el Congreso va a decidir si se convoca o no se convoca. Por una mayoría, además, muy ¿qué soberanía especializada le está dando al pueblo si el Congreso previamente decide si se va a convocar o no se va a convocar referéndum? Por eso es que yo decía en varios artículos que escribí en aquel debate que una de las razones por las cuales se justifica la constituyente es que cuando los congresistas ellos mismos reforman la Constitución tienen conflictos de intereses. Y uno de los conflictos de intereses es precisamente abrogarse prerrogativas que corresponden al pueblo, como es el caso de la soberanía popular. De todas maneras, yo reconozco que hay puntos importantes de avance en la nueva Constitución, en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, por ejemplo. Hay dos cosas nuevas sobre la persecución de la corrupción. En la mayoría de los casos, el nuevo contenido es igual al artículo 102 anterior, que decía que estaba prohibido el uso de los fondos públicos, favorecer a familiares, amigos, relacionados y obtener ventajas de cualquier tipo. Pero ahora establece lo que en derecho se llama la inversión de la prueba. Dice que establece la declaración jurada de bienes de manera constitucional, pero dice que los funcionarios públicos tienen que probar el origen de sus bienes al entrar al cargo y al salir al cargo. O sea, ya no tiene que venir ningún procedimiento judicial, sino que ellos, cuando hagan la declaración jurada, tendrán que establecer de dónde provienen sus bienes. Y eso es un avance porque aquí en la declaración jurada actualmente tú pones lo que a ti te dé la gana. O sea, simplemente un listado de bienes, muchas veces mal hecho y ocultando cosas o exagerando bienes. Alguna gente dice, vamos a exagerar los bienes porque eso me permite robarme una parte para cuando yo salga entonces tengo eso. Porque no tengo todavía. Sí, sí. Y el otro aspecto importante de la nueva Constitución relacionado con la corrupción es que por ley se podrá ampliar la prescripción. Todos sabemos que la prescripción de los crímenes en República Dominicana es de 10 años. Una persona comete un acto de corrupción
y si pasan 10 años sin ser sometido, ya no podía ser sometido. Ahora la Constitución dice que la ley, que será una ley especial o el Código Procesal Penal, podrá ampliarse la prescripción de la ley de los crímenes relativos a la corrupción. Y eso significa que un funcionario corrupto no podrá prevalerse del paso del tiempo para él disfrutar lo que se robó, sino que la justicia podrá alcanzarlo en 15, 20, 30 años. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa en este programa y luego continuamos con Faustino Collado conversando sobre este tema constitucional. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Bueno, continuamos este diálogo integral con Faustino Collado, conversando sobre su visión sobre la Constitución. Y hay algunos elementos que se han expuesto, Sí. y otros que ustedes no lo han escuchado, porque han sido detrás de cámara. Sí, que sí. Siempre se Ciertamente. debaten algunas cosas Sí. detrás de cámara. Bueno, pero veamos, tú mencionas, Collado, que hay algunos elementos positivos en términos de lo que son derechos fundamentales en la nueva Constitución. Sí, derechos Hay de un- nueva generación. Hay una esas cosas. ampliación, dices tú, o la aparición de nuevos enfoques o nuevos elementos. Claro, en este sentido podríamos decir que no es más que la inclusión en nuestro legado constitucional de avances mundiales que se han dado y que ya han recogido convenciones, que incluso el país es signatario. Ujú. Por ejemplo, la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer. La Constitución nuestra tiene ahí dos avances, en el sentido que establece en sentido general la igualdad hombre-mujer, pero además establece que todos los cargos de elección, de representación y en la administración pública serán ocupados de manera equilibrada entre el hombre y la mujer. Eso es muy importante, porque si la Constitución dice que debe haber un equilibrio entre los puestos que ocupan los hombres y las mujeres, ya las leyes electorales, que hoy dan un 33% en el caso de regidoras y diputaciones, pero en Secretaría de Estado ya tendrá que haber un mayor equilibrio de las mujeres, que por cierto, en el caso de Bolivia, Evo Morales acaba de nombrar la mitad de su gabinete mujeres. Y lo mismo en España, Rodríguez Zapatero, una parte importante de la ministra en España, Y eso es positivo. sí es positivo, Porque las cosas no deben ser por el sexo. pero que no es por el sexo. Sí, Es para disminuir la discriminación que hay contra un sexo. No, no. Ah, no, claro Eso que sí, por que el, hay- debería ser que por hay- los currículos. sí, pero por currículo. Las mujeres ya en el mundo entero tienen suficiente currículo y no son tomadas en cuenta. Entonces es evidente que hay una discriminación en el acceso a los puestos, y hay una discriminación salarial también con las mujeres, probada por estudios económicos, incluso en los países desarrollados, déjame decirte, donde hay más equidad. Pero ese es un punto de los derechos que es importante. Porque tú sabes que, escúchame, a mí me parece, por ejemplo, fíjate, con Lisa Wright, con quien yo no simpatizo nada ideológicamente, pero a ella no la pusieron donde está por ser mujer, sino por las ideas que tenía. No, ella no- cuando tú te refieres a las ideas de Condoleezza Rice, Sí. ¿a qué te refieres? A sus ideas, o sea, en un momento el sistema entendió que necesitaba una persona con el perfil de ella, y no podía haber sido un hombre, porque en su tesis de grado, de doctoral, ella plantea una posibilidad de que en el este resurja otra potencia que alberce a los norteamericanos.